Yo, si soy vaca, no voy a comer, a ver pastito, vos sos este pastito, vos no, vos sos un zoo, así vos no, a vos no te como, viene la vaca y se come todo. ¿Tá? Entonces, todos los seres vivos participan de muchas cadenas. Esas cadenas entrelazadas generan redes tróficas. Si nuestros nenes se quedan con la idea de que cada bicho consume una sola cosa, van a pensar que lo que le pasa al pobre oso panda, que de tanto comer bambú se está extinguiendo. ¿Está claro? No, las especies necesitan integrarse a los ecosistemas nutriéndose de distintos tipos de recursos. ¿Cuándo solo hacemos ecología? Cuando en las fotos que le mostramos a los niños, las imágenes que le mostramos a los niños, siempre tenemos a los organismos presentes solo los grandes, solo los adultos. No les mostramos los estadios larvales, los bichos bebés, las diferencias que hay. Y les mostramos en un solo momento. Nunca les contamos que a veces el bosque, para mí, mi pradera, cambia en verano, en otoño, que hay una época de seca, una época de lluvias, y no le muestro fotos de las variaciones que hay en esos ambientes. Cuando tampoco estoy haciendo educación ambiental, cuando le hablo de problemas ambientales que no son problemas para esos niños. Muchas veces las docentes con buena intención traemos problemáticas ambientales, pero para que esa comunidad escolar no le significa una problemática. Una vez yo estaba trabajando cerca en el Cerro, que es un barrio muy fuerte, muy lindo que tenemos en Montevideo, y a mí me preocupaba el olor que había porque había una serie de pesquerías. A ellos no les preocupaba el olor porque estaban acostumbrados. Yo empecé mi práctica viendo qué hacemos con el olor y ellos me miraban con la nariz así como diciendo, ¿qué problema hay? Ese es tu problema, nosotros tenemos otros problemas. Estaban más preocupados por la basura, tuvimos que trabajar con la basura. Cuando tampoco estamos haciendo educación ambiental, cuando nos olvidamos de rescatar de nuestros niños esos saberes ancestrales, esa sabiduría popular con los cuales sus abuelos, sus papás y todas las generaciones se relacionaban con ese entorno de una manera mucho más sustentable, mucho más adecuada que la que estamos haciendo nosotros en este momento. Siempre tenemos la costumbre que porque es un tema de ciencias, es la maestra la que le transmite los conocimientos y nos olvidamos de las relatorías de los abuelos, de los cuentos de las mamás, de los papás, de los tíos y las tías sobre cómo comían, qué comidas ricas hacían, cómo nos abrigábamos o no, si el tiempo, si el clima variaba o no variaba. Ese espacio también pertenece a nuestro espacio de educación ambiental. Cuando también solo hacemos ecología, cuando nos ponemos una especie, ¿vieron como las propagandas que cuando quieren parecer científicos se ponen una bata blanca? Entonces es el modelo y nosotros les pensamos que es el científico que nos está hablando que tenemos que tener unos dientes blancos y divinos, que tenemos que tener un pelo maravilloso. Me entusiasmo y empiezo a arrancar. Bien, estábamos con esto de la asepsia. Mi práctica de educación ambiental, péguenme de vuelta, no hay problema. Mi práctica de educación ambiental tiene que ser comprometida. Yo no le puedo decir a los chicos, con eso no nos metamos porque nos trae problemas. Yo no me puedo decirles, chicos, estamos trabajando en un arrozal, no critiquemos al patrón porque ese que... No. Tengo que tener una coherencia política, no partidaria, de definición, esto no me gusta y las cosas son estas. Yo necesito decirles que estamos viviendo una situación de crisis, o al revés. Tengo que aflojar y no llenar todo el día de temas como tantas especies por día se extinguen, hacer esta cosa que hacen los medios, este amarillismo que hacen los medios, del volcán, del tsunami, del cambio climático, que los nenes se van poniendo así porque se ven que en cualquier momento morimos por una erupción volcánica o la ola gigante los que estamos en la costa. No podemos ser tan catastróficos contándole las problemáticas ambientales. Tampoco estamos haciendo educación ambiental si no nos olvidamos de hablar de que todo impacto ambiental tiene una crisis social. Si yo a los niños les estoy contando que es malo la caza
de los animales y no les cuento la realidad de aquellas poblaciones que solo viven de eso y de quienes se aprovechan, no les estoy contando por qué es un problema ambiental, no los estoy concientizando, no estoy construyendo ciudadanos que luchan por la sustentabilidad. Y tampoco cuando repetimos la misma práctica, el mismo tipo, la misma clase, el mismo jueguito, la misma dinámica año tras año y no buscamos alternativas creativas, divertidas, que valgan la pena. Y creo que hay muchos cuandos que ya la cabecita de ustedes debe estar pensando, a ver, cuando yo tampoco estoy haciendo educación ambiental, que se las dejo para que la piensen. Vamos ahora sí a definir aspectos. ¿A qué llamamos o cuándo deberíamos estar haciendo educación ambiental? Primero debemos de partir del sujeto que aprende, de ese niño que tengo conmigo. Aunque ese niño sea difícil, sea el problemático, sea el que me genera más conflicto en la clase. Tengo que entender a qué clase, quiénes son esas criaturas que tengo entre mis manos, cuáles son sobre todo. ¿Qué ideas previas tienen? ¿Cuáles son? ¿Cómo está su cabecita elaborando de por qué y cómo funciona la naturaleza? ¿De qué comunidad emergen estos niños? ¿Qué saberes tienen? ¿Qué me traen a la clase de cómo vivía su familia? Las cuestiones que estamos tratando nosotros. Tengo que respetar los patrones culturales, su lenguaje, tengo que respetar sobre todo sus tradiciones. A ese niño que tengo enfrente mío tengo que esforzarme yo como profesional de la educación en realizar aprendizajes significativos. Esto lo vamos a desarrollar un poco después. Y esto es una de las claves. Como consecuencia de la falta de formación de los docentes en el magisterio, en aspectos ambientales y en aspectos biológicos, nosotros tendemos a repetir y replicar lo que nos enseñan. Y no estamos haciendo transposiciones didácticas. Enseñamos los mismos contenidos duros a los niños independientemente de la edad y del estadio de aprendizaje en el que estén, olvidándonos que hay muchas herramientas intelectuales que las van adquiriendo con el tiempo. Es raro, somos muy constructivistas a la hora de enseñar la génesis del número, somos excelentes constructivistas a la hora de enseñar a escribir los procesos de lectoescritura, pero cuando vienen cuestiones de ciencias nos da el susto y nos volvemos de vuelta a las viejas positivistas del siglo pasado. Nos da miedo, entonces repetimos, hablamos, decimos palabras difíciles y no hacemos transposiciones constructivas con temáticas ambientales y biológicas. Y también pareciera que para aprender ciencia tenemos que ser gente seria, y que la ciencia y los aspectos biológicos de la naturaleza solo se aprenden con la cabeza, cuando en realidad nos estamos olvidando primero y sobre todo del disfrute que es estar en la naturaleza, de la emoción que me genera la naturaleza y sobre todo la curiosidad y la maravilla que me genera el estar en la naturaleza. ¿Cuándo estamos haciendo educación ambiental? Primero, esto de educar en términos de relaciones. Tenemos que empezar a pensar qué son las relaciones importantes. Tenemos que integrar de alguna manera. Yo sé que las maestras son maravillosas porque uno les explica las ideas y después mágicamente lo bajan a tierra y van trabajando con cada uno de sus edades y lo hacen de una manera impresionante. Entonces yo sé que si les explico esto, ustedes después lo van a poder tranquilamente practicar y aplicar en sus clases. Primero, lo fundamental, insisto, retomo lo que dije al principio, el ecosistema no es un conjunto de cosas, son los seres vivos interrelacionados con su medio físico o biotopo. La integración y la interrelacionalidad hacen que el ecosistema funcione como una unidad. Segundo, tenemos que pensar en nociones de temporalidad, la historia reciente de esa situación que estamos analizando, la historia pasada. ¿Cómo era antes el arroyo, antes de que lo viéramos contaminado como está hoy?